Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en este día. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas Hola, ¿qué gracias tal? Muy por buenas noches, permitirnos entrar bendiciones en el en nombre sus poderoso hogares. de nuestro Hoy estamos reunidos para tocar un tema que es muy importante dentro de nuestra fe y de nuestra doctrina. Es un dogma de fe, la virginidad de nuestra Madre Santísima, la virginidad de María. Muchas personas le han sacado la vuelta, pero hoy aquí con este panel que tenemos de lujo vamos a tratar de ponerle el pecho a las balas y de tratar de resolver todas las interrogantes y las dudas que muchas veces nuestros hermanos católicos tienen y, ¿por qué no?, también nuestros hermanos separados. Así es de que si un día lo engañaron y le dijeron que eso no era verdad, hoy vamos a tratar de resolver esas interrogantes. Vamos a comenzar presentando a nuestros caballeros que están aquí con nosotros. Vamos a comenzar por Osmin Guerrero. Buenas noches, Osmin. Bienvenido. Prende tu Oh, micrófono. Muchísimas bueno, gracias. ok, buenas noches a todos, un gusto estar aquí con todos ustedes, esperando pues que todos estén bien en sus hogares y esperando que todos pongan atención al tema que trataremos aquí con los hermanos que están con nosotros y nos acompañan, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga y nuevamente un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. El Gibran, aquí lo tenemos a Gibran. Buenas noches, Gibran. Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, raza? Pues aquí a sus órdenes. Creo que es un tema muy interesante, es un tema que a mí me gusta mucho y puedo participar un ratito. Estoy en la chamba, pero vamos a darle. Muchísimas gracias, Gibran, por estar con nosotros. Mauricio Caballero, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos, saludos a todos los que nos escuchan en cualquier país, cualquier hora. Solo un saludo especial a los salvadoreños que hoy es su día, el día del Salvador del mundo. Así que un saludo para todos los salvadoreños que este día estamos de fiesta. Muchísimas Gracias, gracias, gracias. Mauricio Caballero, por estar con nosotros. Vamos con Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos, el Señor les bendiga, un gusto saludarlos, como dice un apóstol por ahí, qué lindo, qué bello, que estamos todos aquí reunidos y bueno, acá dispuestos a tratar el tema para bajar el mito de que María no fue virgen y tuvo más hijos. Vamos a eliminar hoy todas esas dudas para que el católico pueda defender su fe y entender su fe a la luz de la Biblia. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, pues como habíamos dicho antes, muchas personas le sacan la vuelta, muchas personas quieren tocar este tema con pincitas y mucha gente no le quiere poner el pecho a las balas, y es por eso que nos hemos reunido aquí para hablar de la virginidad de María, de nuestra Madre Santísima, de la siempre Virgen María. Bueno, pues vamos a comenzar. Todo comienza por el principio, y así es de que me gustaría comenzar por Osmin Guerrero. Osmin, ¿dónde comienza la historia de nuestra Madre Santísima? ¿Cómo es que llegamos hasta ahorita? Todo tiene un principio. Adelante, Osmin. Prende tu micrófono, Osmin Guerrero. Ok, sí, efectivamente todo tiene un principio, ¿verdad? Dios desde el Génesis ya tenía prefigurada a su madre. Nosotros sabemos que la misma Sagrada Palabra de Dios nos dice que Dios nos tiene a cada uno de nosotros contados los cabellos desde antes de la creación del mundo. Entonces es lógico que Dios también ya tenía prefigurada a su madre desde antes de la creación del mundo. Por eso es que cuando Dios llama a la primera virgen, que es Eva, la llama con el título de Ishna, que nosotros la traducimos del hebreo a mujer, pero que ese Ishna no solamente también significa mujer, sino que significa virgen. Es más, después del pecado de Eva, Eva ya no le llamaban mujer, sino que le llamaban Eva. Entonces vemos que la primera virgen fue Eva. Entonces Dios nos hace una profecía cuando le dice a la serpiente en Génesis 3:15, maldita eres entre todas las bestias del campo, te arrastrarás y comerás polvo, y he aquí que pondrá enemistad entre ti
y la mujer. Este en término hebreo, en término arameo, es Ishna, que significa virgen. Pondré enemistad entre ti y la virgen, entre ti y la mujer. Entonces, por eso es que Cristo le da ese título a la Virgen María, le dice mujer. Entonces, muchos piensan que es un título o Jesús se está refiriendo a ella de manera despectiva o con falta de respeto, pero no es así. Cristo le está dando ese título con el cual Dios en el Antiguo Testamento abre la profecía bíblica, la profecía de un Salvador, la profecía también de una madre. Entonces vemos aquí que hay dos generaciones. Hay dos generaciones, por ejemplo, la generación de la mujer, que de esta procede Cristo, y la generación de la serpiente, porque le dice, pondré enemistad entre ti y ella, entre su descendencia y la tuya. O sea, hay dos descendencias. ¿A cuál descendencia perteneces tú, mi querido hermano que nos escucha? ¿A la descendencia de la mujer? Si perteneces a la descendencia de la mujer, entonces automáticamente perteneces a la descendencia de Cristo. Ahora, si vas contra la mujer, entonces automáticamente perteneces a la descendencia de la serpiente. Debemos saber elegir a qué descendencia nosotros pertenecemos. Yo prefiero pertenecer a la descendencia de la mujer, que sabemos que al pertenecer a esta descendencia de la mujer vamos a pertenecer a la descendencia de Cristo, puesto que Dios también lo dice, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios, Jesucristo, el Hijo del Hombre, nace de mujer. 20 segundos. Oh, bueno, también encontramos nosotros otra profecía ya sobre la Virgen María en Isaías 7:14, donde le dice, por tanto, una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces nosotros vemos que la Virgen María ya estaba prefigurada desde el Antiguo Testamento, no solamente desde el Génesis, sino que también en el libro de los profetas. Tiempo. Muchísimas gracias, Osmin. Gracias, dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Y hasta la fecha, este tema causa mucha polémica. Unos por un lado dicen que sí, otros que no. Pero hoy una cosa es cierta, hay muchos que se unen en un solo espíritu para atacar a la mujer. Quiero dar un consejo para todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Este programa es muy importante y es para formación. Si en algún momento llega un hermano que no pertenece a nuestra fe, es bienvenido, pero yo le pido que no se enganche con él, que aproveche este tiempo para formación, para resolver sus dudas, para aprender. No pierda el tiempo ganchándose con ellos, déjelos que ellos solo escuchen y que ellos, si quieren comentar, pues que comenten, son bienvenidos. Adelante, Rodrigo Andrés Calvo Bernal, todo comienza desde el principio. ¿Qué tienes que aportar a esto? Bueno, digamos que aquí comienza un tema de discordia, porque digamos que el protestantismo no reconoce la virginidad de María precisamente desde Génesis, porque hablan de 3 versículos que están en Génesis capítulo 4, el versículo 1, el 17 y el 25, porque dice así, desde el 1, concibió el hombre a Eva, la concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Luego, en el versículo 17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. En el 25 dice, Adán conoció otra vez a su mujer y ella le dio a luz un hijo. Entonces ellos dicen, claro, conoció, que es la palabra en hebreo yadá y en griego ginosko. Ellos dicen significa tener relaciones sexuales, pero en realidad esta palabra significa conocer o sea, entender el propósito de algo. En este caso, Génesis 4, el propósito para el que Dios le había dado Eva a Adán era para llenar la tierra. Eso lo dice desde Génesis capítulo 3. Entonces, claro, cuando él conoció el propósito de su mujer Eva, entonces dio a luz un hijo. Ellos dicen, no, conocer según la Biblia es tener relaciones sexuales. Y si eso fuera así, entonces pues podríamos hablar de que Deuteronomio 9:24 dice, habéis sido rebeldes a Yahvé, vuestro Dios, desde el día en que os conoció. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? ¿Que Yahvé tuvo relaciones con el pueblo de Israel? ¿Relaciones sexuales? Lo dudo. O por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 13, dice, la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y conoció el faraón el linaje de José. Entonces imagínense la pobre familia de José. Primero José se da a conocer a sus hermanos, o sea que los hermanos se parrandearon al pobre José. Y luego el faraón conoció el linaje de José, o sea que llegó el faraón y repasó a toda la familia. Entonces hay que saber entender cuáles son los contextos y los significados claros de las palabras. Ahora, ¿cómo es realmente que nos habla de relaciones sexuales el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a mirarlo en el mismo Génesis. Dice así, Génesis capítulo 38, versículos 2 y 3. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, o sea, la conoció, ¿ok? Dice, llamado Súa, y tomándola por esposa se llegó a ella. Entonces miramos que primero la conoció, luego la tomó por esposa y luego se llegó a ella. Entonces la clave en Génesis para entender qué es una relación sexual es llegarse a ella, no conocerla. Porque si fuera a conocerla, entonces según este versículo, primero le pegó la pruebita a la hija del cananeo, ¿sí? Y luego la tomó por esposa y ahí llegó y la remató después del matrimonio. No es así. Ese no es, ok, ese no es el significado. Ahora, Génesis 38:9 también dice, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, o sea, cuando tenía relaciones con ella, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea que se venía por fuera de la mujer. Y en Génesis 38:16 dice, Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Entonces vemos cómo Génesis nos enseña que la expresión llegarse a mí o llegarse a ella son formas de hablar de relaciones sexuales, no la palabra conocer. Gracias. Adelante, Mauricio Caballero. ¿Quieres aportar algo a esto? Bueno, hagámoslo de una manera más fácil. No me voy a meter tanto en los términos porque a veces creo que a veces por eso nos confundimos tanto, se confunde tanto. La cosa es por qué razón los protestantes atacan tanto a María. ¿Cuál es la razón de que si tuvo más hijos o no tuvo más hijos? La virginidad, que ella estuvo casada con San José. Ese tipo de cuestiones solo netamente las utilizan básicamente para atacar porque fundamentos inclusive naturales no los tienen, ¿verdad? Fundamentos naturales de decir que María tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Dónde estuvieron esos hijos en el momento de la cruz, ¿verdad? ¿Dónde estuvieron esos hijos en el momento de Pentecostés, ¿verdad? ¿Dónde estuvieron esos hijos en el crecimiento de Jesús? La Biblia nos saltamos de los 5 años a los 33 y ¿dónde estuvo en esos años, ¿verdad? Muchas veces, como dijo Rodrigo, nos quieren atacar con que la palabra conocer, si tuvo o no tuvo relaciones con San José. Y creo que esto es lo importante, que muchas veces no entendemos, y aquí quizás me voy a meter en un tema un poco extraño, no entendemos por qué el amor más grande de un sacerdote es el celibato, ¿verdad? El entregarse a Dios, igual que María, fue el vientre donde tuvo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, algo tan puro, tan santo, tan glorioso. ¿Por qué meterse con eso? Esa es la pregunta que muchas veces yo me he hecho. ¿Cuál es la razón? Yo hasta he llegado a la conclusión de que esto es como una envidia de que porque nosotros tenemos mamá y yo no tengo mamá, no tengo referencia de madre, ¿verdad? Entonces, a veces pienso que esto es lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que María tuvo que estar con San José. No es cierto, no precisamente tiene que ser cierto. Acordémonos que algunos
tienen la capacidad, ¿verdad?, de amar tanto a Dios, y este caso fue María, ¿verdad?, que desde el primer momento y sus hermosas palabras, he aquí la esclava del Señor. Creo que no es mejor referencia a manifestar el amor más grande que entregar su vida total a la vida de Jesús, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. El Gibran, ¿quieres aportar algo más al principio de la historia de nuestra Madre Santísima? Ahí está, ¿ahí me escuchó? Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, yo la forma de explicarlo lo veo un poquito diferente, porque también entiendo yo esta complicación de las palabras que tienen los protestantes con el término conoció y con el término hasta también. Pero a mí me gusta abordarlo desde el Antiguo Testamento, desde la visión de la tipología o de los tipos que se pueden, las figuras que vemos en el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Entonces, la figura que se toma de María del Antiguo Testamento es el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza tiene, pues, desde mi punto de vista, una forma sencilla de entenderlo a través del principio del Antiguo Testamento y también llegando hasta el Apocalipsis. ¿Sale? Entonces, el Arca de la Alianza, cuando Dios la manda a hacer, creo que esa es una de las partes claves, que Dios manda a hacer el Arca de la Alianza desde su propia visión, de la visión de Dios. Dice, de oro puro por dentro y de oro puro por fuera. Desde ahí nosotros ya podemos ir entendiendo la virginidad en la pureza del oro con el que estaba hecho el Arca de la Alianza. Entonces, desde aquí se puede entender también, creo que, bueno, no me voy a meter en el otro tema, pero si nosotros tomamos la tipología del Arca de la Alianza, que contenía la palabra, que son las tablas de la ley, ¿no? Contenía el maná, que es el pan bajado del cielo. Contenía la vara de Aarón, que también creo que es a manera de símbolo como de poder o de autoridad. Entonces, el Arca de la Alianza contenía en sí la simbología, la tipología de Jesús, que es la palabra, bueno, más bien las escrituras, que es el maná y que es la vara de Aarón. Entonces, pero eso estaba dentro del Arca de la Alianza. Esa Arca de la Alianza es lo que nosotros entendemos como María. Y ninguno confundimos lo que es el arca como lo que es lo que contenía el arca. Entonces, pero si comprendemos la forma en la que Dios manda hacer el arca, se comprende la pureza con que estaba hecha, al grado de que si tocabas el arca, morías, y etcétera, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, yo desde el Antiguo Testamento, así es como trato de explicarlo desde la figura del Arca de la Alianza. Tiempo. Muchísimas gracias, Gibran. Entonces estamos hablando de que María, siempre virgen, también vendría siendo la forma, el Arca de la Alianza vendría siendo la forma de lo que habría de ser en el futuro María Santísima, lo que iba a contener y lo que iba a llevar. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento porque comenzamos por el principio, pero ¿hay algún versículo que hable de que el Mesías va a nacer, que ella va a ser virgen? ¿Hay algún versículo que hable sobre eso, Rodrigo Andrés Calvo? Claro, Isaías 7:14 es clarísimo. Dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una doncella está encinta, bueno, y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre a Emmanuel. Este es el paralelo de Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, ¿ok? Donde nos habla de que la Virgen, ¿sí? Primero, esta es una señal de Dios, esta mujer. No es cualquier mujer, sino es una señal. Y la señal es que es una virgen que está encinta, o sea, está embarazada siendo virgen, y va a dar y da a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Que la cita no dice que ella dejó de ser virgen cuando estaba encinta, ni dice que va a dejar de ser virgen al dar a luz un hijo,
simplemente que es virgen, que está embarazada y que va a dar a luz. En ningún momento, ni Isaías 7:14, ni Mateo 1:22, 23, nos hablan de que María deja de ser virgen, o que la virgen, pues como tal, deja de serlo. Eso ya está, es en la imaginación de los hermanos protestantes, pero no está en la Biblia, porque la Isaías 7:14 y Mateo 1:22 y 23 son muy claros, que ella sería siendo virgen antes de concebir, sería virgen en el momento de estar embarazada y sería virgen en el momento de dar a luz. Ellos dicen, pero es que eso es absurdo, porque es que el niño Jesús cuando nació tuvo que haberle roto el himen, y entonces ellos dicen, no, es que ella abrió matriz y por eso se presentó. Y entonces, bueno, aquí hay un problema, porque ellos dicen que abrir matriz significa perder la virginidad, y eso es un error de concepción. Las mujeres abren matriz en el momento de dar a luz, pero la virginidad la pierden mínimo 9 meses antes de abrir la matriz, ¿ok? Si ustedes le preguntan a cualquier médico, él les va a decir, las mujeres pierden la virginidad antes de dar a luz, no después ni en el momento de dar a luz, ¿ok? Entonces ahí está el error de comprensión protestante, porque ellos creen que abrir matriz es romper el himen, romper la virginidad. Y si eso fuera cierto, entonces todas las mujeres judías al abrir matriz romperían el himen, dejarían de ser vírgenes. Y eso es absurdo, porque en la biología del ser humano, todo ser humano, bueno, toda mujer rompe el himen, deja de ser virgen cuando es penetrada. Entonces, ese es el punto, ese es el error de concepción de los amigos, los hermanos protestantes. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Osmín Guerrero, ¿hay alguna profecía que hable la escritura de que ella iba a ser virgen en el Antiguo Testamento? Claro que sí, ¿verdad? Es más, ese mismo No te texto escucho, que... Osmín. ¿No me escuchas? Un momento. Adelante, Osmín. Bueno, decía de que ese mismo texto que dio el hermano Rodrigo, ese mismo texto, pues al profundizar más en sus tres idiomas, en los idiomas madres, como se les llama, que es el hebreo, el griego y el latín, cuando habla allí de la palabra virgen, donde dice, por tanto, el mismo Señor os dará una señal, sabed que una virgen, y esta palabra virgen en arameo o hebreo, se dice alma o alma. Entonces esa palabra alma o alma significa virgen para siempre. Ahora, si nos vamos al latín, en el latín se dice virgo aeternum, que quiere decir virgen eterna. Y si nos vamos al griego, en el griego, este santo, se me ha olvidado cómo se llama, San Irineo de León, parece que es, no me recuerdo, pero ahorita lo voy a... Entonces, cuando habla de la Virgen, dice que ella es la Virgo Aeternum, o sea, la Virgen Eterna, que en griego, como les decía, se dice Partenus, o también la llama la Aipartenus. Entonces, ese Partenus significa virgen antes del parto y virgen después del parto. Entonces, ya conociendo nosotros los idiomas originales, entonces es que nosotros sabemos que la iglesia no nos está enseñando mentira. La iglesia nos está enseñando una gran verdad revelada por Dios mismo desde el Antiguo Testamento. Que esta virgen no solamente va a ser virgen antes del parto, en el parto mismo, sino que también después del parto. Por eso es de que nosotros creemos en lo que la iglesia nos enseña, porque la Sagrada Escritura, y remontándonos a los idiomas originales, nos lo confirma. Otra cosa que es de notar es que, por ejemplo, si era el Emmanuel, si era Dios mismo el que había de nacer de una virgen, lógicamente este no tenía que ser un parto normal.
Este tenía que ser un parto extraordinario, porque si Jesús naciera como nacen los niños de todas las mujeres, entonces no hay algo extraordinario, no hay una señal allí. Mas, sin embargo, el profeta dice, por tanto, Dios mismo, de lo que es la Vulgata Latinta, dice, por lo tanto, dice, o sea, está poniendo un énfasis, dice, el Señor mismo os dará una señal. O sea, esta señal viene de Dios mismo. Si la Virgen es virgen, antes, durante y después, es por el mismo Dios, por Cristo mismo. Entonces, nosotros sabemos que una mujer, después de que, o se puede decir desde que tiene relaciones, como ya lo especificaba el hermano Francisco, deja de ser virgen. Ya no digamos después de que tiene un niño, deja de ser virgen. Pero la pregunta es, si esto ocurriera con la Virgen María, entonces ¿dónde está la señal? No hay señal, por lo tanto el Mesías no ha venido, por lo tanto es una falsedad lo que nos han enseñado. Pero nosotros sabemos que no es una falsedad, nosotros sabemos que lo que nos han enseñado es correcto. Por eso es que nosotros sabemos que sí hay señal, por eso es que los grandes padres de la iglesia se encargaron de enmarcar la virginidad de la Virgen María. Eh, por eso es que nosotros creemos lo que la iglesia nos enseña, porque la Biblia nos lo está diciendo. El protestante podrá decir, no, pero es que en la Biblia no aparece virgen ni aparece Virgen María. ¿Y qué podemos responder nosotros a eso? Nosotros podemos responder es de que sí, sí aparece. Si nosotros revisamos en San Lucas capítulo 1, versículo 26, allí dice, llegada la plenitud de los tiempos, Dios mismo envió a un ángel, al ángel Gabriel, a una ciudad de Nazaret, donde una joven virgen, y el nombre de la virgen es María. Entonces, ahí está, sí aparece en la Biblia Virgen María. Entonces, Perdón, o sea que si estamos hablando de la profecía de Isaías 7:14, estamos hablando que la Virgen concebirá. Esa es una señal. La segunda señal, y dará a luz a un hijo. Son dos señales. Entonces estamos hablando que sí se completó la profecía, porque es señal de Dios. Claro, así es. Muchísimas gracias, Osmin. Mauricio Caballero, ¿quieres aportar algo a esto? Bueno, yo quizás un poco, ya casi que Osmin y Rodrigo abordaron muy bien ese tema y de la confusión, ¿verdad? Yo creo muchas veces que lo que le molesta a todos ellos es que la palabra virgen, o sea, esa palabra, ellos quieren hallarle un error a la Inmaculada Virgen María y por eso creo que les duele. No pueden ver algo tan perfecto, tan hermoso como lo fue María o como lo es María, ¿verdad? Que siempre tienen que buscarle un pelo a la sopa, ¿verdad? Un pelo a la sopa, como lo dijo Rodrigo, como lo dijo Osmin, o sea, saquen lo correcto, o sea, podemos venir a hablar términos médicos, podemos venir a hablar términos teológicos, podemos venir a hablar términos de lo que ustedes quieran, de historia, de todo, pero ¿por qué duele tanto el hablar de María? ¿Por qué duele? O sea, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Primero, leí un artículo hace muy poco de ellos sobre la Virgen María que decía de que muchas veces los protestantes tenían el problema con María porque muchos de ellos inclusive se les había olvidado tener una madre, ¿verdad? Y tenían un resentimiento en contra de la mamá, ¿verdad? Entonces, yo creo que los problemas de ellos con que si tuvo María más hijos no solo radican en la historia, porque en la historia podemos hablar muchísimo, podemos hablar mucho de la parte que dijo Rodrigo, o sea, de la parte biológica también, o sea, pero en fin y al cabo creo que María como tal, ¿verdad? Creo que se merece más respeto por quien tuvo a ella en el vientre. Muchísimas gracias, Mauricio Caballero. Gibran, ¿quieres aportar algo a esto, a lo que tus hermanos han dicho? Bueno, yo creo que de entrada ya lo han contemplado prácticamente todo. Si acaso a mí me gustaría nada más puntualizar, yo creo que para entrada yo creo que
que con Mauricio creo que estoy totalmente de acuerdo, creo que es un tema que quién sabe por qué lo quieren hablar, o sea, es una cuestión de ellos, ni siquiera es una cuestión así como que sea trascendente para ellos, sino que simplemente es algo que nos buscan atacar. Pero en la cuestión esta sobre la virginidad de María, yo creo que ellos sí tienen superado la parte de que es virgen antes del parto, durante el parto, y lo que ellos no conciben es que sea virgen después del parto. Entonces, creo que esa es la parte como más concreta, tratando de hacer un análisis, un zoom, no sé cómo se dice, no, más bien una reducción de que el problema es si es virgen o no después del parto. Ahora, yo concuerdo perfectamente con Mauricio, que no tengo ni idea por qué les molesta tanto eso. Y creo que Rodrigo lo explicaba muy bien en el sentido de que es una cuestión milagrosa de que sea virgen antes del parto, que sea virgen durante y que sea virgen después del parto. Las tres cosas son cuestiones milagrosas. O sea, creo que la parte que decía que las mujeres no pierden la virginidad a la hora del parto, o sea, nadie, eso no es así, porque pues ya no, ya, sobre todo esta cuestión del himen, eso pues ya no es así, o sea. Entonces, al final, creo que los que estamos aquí entendemos que es un milagro y que lo difícil es que un protestante entienda precisamente esa parte, ¿no? La parte de después del parto, ellos ya tratan de atacarla supuestamente con lógica, que dicen, pero ¿cómo nació y siguió siendo virgen? O sea, no es lógico. Pues obviamente, ¿no? Porque es un milagro. Tiempo, y creo que ya estoy repitiendo. Muchísimas gracias, Gibran, por tu aportación. Bueno, pues es que estamos hablando aquí que la señal dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dos señales muy importantes y todo es con el poder de Dios. La pregunta que quiero hacerles es fácil y sencilla, porque muchas veces gente que no quiere tocar este tema porque no se quiere meter en controversia, y voy a ser muy directo porque la pregunta se tiene que hacer así de esta manera, dicen, bueno, ¿y si María era virgen o no era virgen? ¿A mí qué me importa? A la gente no le interesa muchas veces si María era virgen o no era virgen. Voy contigo, Rodrigo. Si María era virgen o no era virgen, ¿a mí qué me importa? ¿Tiene algo que ver eso? Tiene mucho que ver, primero que todo, porque estamos hablando del poder de Dios y el cumplimiento de la promesa. A ver, comienza Vemos vez, que es comienza importante. otra vez, por favor, Rodrigo, desde el principio. Ok. Bueno, lo primero es entender que esto es parte de la promesa y que es un milagro de Dios. Y que si la persona no le importa si fue virgen o no virgen, es una cuestión grave, porque entonces a mí es como decir, bueno, a mí me importa un bledo si Jesús hizo o no hizo milagros, me importa un bledo si Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. O sea, si se pone en duda una verdad bíblica, pues se pueden poner en dudas todas las demás. Entonces, pues así entonces se convierte la fe en un supermercado. Yo prefiero creer esto, pero esto no. Y esto sí, y esto no. Entonces relativizan la Biblia. Pero bueno, yo quiero volver un momentico sobre la profecía, las profecías del Antiguo Testamento. Y quiero hablarles de Ezequiel capítulo 44, versículos del 1 al 3. Dice así, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario. Está hablando del santuario de Jerusalén, que miraba al oriente. Este es un pórtico especial, ¿ok? Y dice, estaba cerrado. Y Yahvé me dijo sobre este pórtico, dice, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado, o sea, por ese pórtico entró Yahvé y por ahí no puede entrar nadie más, dice, pero el príncipe, o sea, el príncipe que es Jesús, sí podrá sentarse en él para tomar su comida, o sea, amamantar, en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá.
O sea, Yahvé entra por ese pórtico y por ese mismo sale, pero nadie más podrá entrar ni salir, o sea, nadie podrá abrir más ese pórtico y ese pórtico es María. Recuerden la cita, Ezequiel 44, versículos 1 al 3. Y otra cosita de la virginidad. Cuando se abría matriz, la ley decía que había que quedarse 30 días sin relaciones sexuales por cuestiones de impureza. ¿Se imaginan que si abrir matriz fuera a perder la virginidad, entonces esposos, la mujer perdería la virginidad? Y como lo entienden los protestantes, que eso es abrir la matriz, entonces después de la primera noche de matrimonio les tocaría aguantarse 30 días a palo seco para volver a tener relaciones sexuales porque supuestamente había abierto matriz. Entonces eran estos datos para que entiendan lo absurdo del asunto. Por eso es importante creer en la virginidad de María, porque es algo bíblico. La Biblia no es un supermercado donde yo escojo lo que quiero o no lo escojo. La Biblia es para tomarla en su contexto. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Osmín Guerrero, ¿estás ahí? Sí, efectivamente, aquí estoy. Ok, hace un momento hacía una pregunta yo, que muchas personas dicen, si ella era virgen o no era virgen, a mí qué me importa, ¿en qué me afecta eso? ¿Para qué vamos a hablar de este tema, si era o no era? ¿Tiene eso alguna relevancia? Claro que sí, tiene una relevancia, porque nos debe importar la virginidad de la Virgen María, porque si no, al negar la virginidad de la Virgen María, automáticamente estamos negando la divinidad de Jesucristo, estamos negando que Jesús es el Mesías, porque la profecía decía bien claro que el Mesías había de venir de una virgen, de la descendencia de David, de la estirpe de David. Entonces por eso es que para nosotros en la fe tiene una gran importancia en que creamos que la Virgen María es siempre virgen. Es más, los sucesores de los apóstoles siempre lo confirmaron. Por ejemplo, nada menos tenemos a San Ignacio de Antioquía, quien nació en el año 30 y murió por ahí por el año 107. Él nos confirma esa virginidad. Por ejemplo, nos dice, desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido asque semine ex Spiritus Santo, esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Entonces, los padres de la Iglesia ven la concepción virginal en el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Y así San Ignacio de Antioquía comienza, a comienzos del siglo, nos dice: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David. Fíjese, primero como nos empieza diciendo, nuestro Señor Jesús es verdaderamente de la raza de David. De la raza de David según la carne, hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Mire cómo nos dice, nacido verdaderamente, o sea, no es falso. O sea, ya alguien en el siglo I y siglo II, ya a finales del siglo II, nos está diciendo de que es verdaderamente nacido de una virgen. Y fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato y padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Esto nos lo dice San Ignacio de Antioquía en la epístola a los Esmirneos, en el capítulo 1 y capítulo 2 de dicha epístola. Entonces, por eso para nosotros, los cristianos católicos, es muy importante de que si queremos hablar de el Salvador, si queremos hablar del Emmanuel, del Dios con nosotros, tenemos que hablar de la virginidad de María, porque ya el profeta Isaías había hablado sobre eso. Dice, por tanto, Dios mismo dará una señal. Entonces, esa señal, ¿a qué se refiere esa señal? Esa señal es de que el Mesías ha de venir, o que el Mesías ha venido, en que nace de una virgen. Si la Virgen María deja de ser virgen, entonces no hay señal, la señal se rompe, entonces tenemos a un falso Mesías.
Entonces, para que tengamos verdaderamente al Mesías, este Mesías tiene que provenir de un seno virginal, virgen antes del parto, virgen en el parto mismo y virgen después del parto. Es por eso que nosotros en las letanías a la Virgen María, es que sobre todo en las 3 oraciones que hacemos del Ave María, recalcamos la virginidad de la Virgen María, donde decimos: Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto, suplicamos que infundas en nosotros la virtud de la esperanza. Y así después decimos la siguiente: Dios te salve María, 20 segundos, Olvida. Dios te salve María Santísima, Virgen purísima en el parto mismo, suplicamos que infundas en nosotros la virtud de la fe. Y después la última, que es: Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, te suplicamos que infundas en nosotros la virtud de la esperanza. Entonces allí estamos recalcando en esos 3 Ave Marías la siempre virginidad de la Virgen María. O sea, por eso es que ella se le llama la Virgen Eterna, la Virgo Eternum. Muchísimas gracias, Osmi, por tu aportación. Hace un año, 2 años, ya perdí la noción de cuándo fue. Salió en la televisión y todos lo miramos viral por YouTube, por Facebook, que salió una monja hablando que María había tenido relaciones sexuales como cualquier pareja, echando por el suelo 2000 años de magisterio, profecías, la profecía de Isaías. ¿Qué piensas de eso, Mauricio Caballero? Bueno, era una monja española. Un momento, por favor, Mauricio. Adelante. Bien, era una monja española, ¿verdad? Se llamaba Sor María Caram, para ser más exacto. Una monja que en su historia ya había tenido, le gustaba mucho el protagonismo en televisión. De hecho, era muy invitada a programas de televisión en España por la polémica que ella generaba con muchas cosas. Ella decía que San José y María eran una pareja normal, que tenían relaciones sexuales normal como cualquier pareja, ¿verdad? Pero nunca mencionó más allá de esto. Lo interesante del caso es de que, como abonando un poco al tema anterior y con ese tema, es de que hay un pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y desde el momento que nosotros dudamos de la virginidad de María, estamos entonces contradiciendo al Espíritu Santo, porque se dice que nacerá por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto es una parte que muchas veces los protestantes no entienden, que por qué el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonado, es por lo mismo, porque estamos contradiciendo lo que el Espíritu Santo hizo, la tercera persona, ¿verdad? Y como tú mencionaste, ¿por qué tanta polémica contra esto? La monja creo que después pidió perdón en secreto, según lo que yo entendí, pero no lo hizo en público, porque más de alguno creo que le dije: ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿En qué te basas? Y como no tenía en qué basarse, solo en una opinión personal, porque eso es lo que pasa muchas veces. Yo puedo dar mi opinión personal, pero no es la opinión real, o sea, no es la opinión basada en un estudio. Acordémonos que nuestra iglesia tiene 2000 años de estudio, no una opinión formada de la noche a la mañana. Y eso es otra cosa que también les duele a los protestantes, que nosotros sí tenemos cómo fundamentar la virginidad de María y ellos no tienen cómo fundamentar las otras cosas en las que ellos nos atacan, ¿verdad? Como dijo Gibran y como lo reafirmo, hay algo ahí, hay algo ahí que les duele, ¿verdad? Y puedo decir esto y más, pero creo que también otros quieran opinar. Muchísimas gracias. Gibran, ¿qué opinas de aquello que pues lo dijo alguien de nuestra propia iglesia y sostuvo de que María había tenido relaciones sexuales como cualquier pareja? Y pregunto esto porque yo sé que muchas personas dentro de nuestra fe y de nuestra doctrina lo tomaron como ofensa, otros hicieron lógica, una lógica humana. No, pues tiene razón, si lo dice alguien, un consagrado, alguien de la iglesia, pues yo le creo. Y también de ahí se subieron al carrito muchos protestantes para reafirmar doctrinas que ellos vienen trabajando hace poquito. Adelante, Gibran.
Bueno, creo que puedo unir más o menos lo de Osmini y lo de Mauricio. Regresando un poco a la historia, San Jerónimo ya hizo una defensa de la virginidad de María contra el Divio, si no me equivoco, a ver, deja leerlo, el Vidio. Y está muy interesante porque en su introducción San Jerónimo habla un poquito de el Vidio. Y creo que el motivo, esto es en el siglo IV, año 300 y feria, el motivo que da San Jerónimo sobre la otra persona es una ignorancia. O sea, yo identifico por lo menos dos motivos. De entrada, la ignorancia. San Jerónimo habla de que esta persona que se pone a decir que la virginidad de María no fue virgen después del parto, que tuvo más hijos, esto fue lo que dijo el vídeo, pues primero le llama ignorante, y también hay algo bien interesante que se los voy a leer tal cual lo dice. Dice que es un tipo turbulento, pero dice, es el único individuo en el mundo que se cree a sí mismo laico y sacerdote. Veamos el parecido que hay con los que se llaman pastores hoy en día, que se las dan de laicos y de sacerdotes al mismo tiempo. Y también dice que piensa que la elocuencia consiste en usar muchas palabras y considera que hablar mal de cualquiera es ser testimonio de una buena conciencia. Entonces, yo creo que aquí está la clave que da San Jerónimo, que muchas veces los hermanos separados, los protestantes o incluso gente dentro de la iglesia, piensan que porque yo me pongo a hablar mal de otro, eso significa que entonces yo tengo buena conciencia, como que yo soy capaz de ver que el otro está equivocado. Entonces, si yo me pongo a hablar en ese sentido, si yo demuestro que los católicos están equivocados con María, entonces yo soy el verdadero pastor, la verdadera iglesia. Si yo demuestro que la iglesia católica está mal en esto y está mal en aquello, entonces yo soy la verdadera iglesia. Yo creo que ese es el sentido. Para terminar, porque ya me tengo que ir, nada más me gustaría, yo creo que esto a lo mejor lo hablan más adelante, que esto de la virginidad también lo creían los padres protestantes, y me gustaría citar a John Wesley, que cuando él cita su credo en la carta a un católico, él dice de manera textual que él cree que María es virgen antes, durante y después del parto. John Wesley, que digamos viene siendo como el antecesor de los pentecostales. Aquí lo interesante sería saber en dónde los pentecostales perdieron su fe. Por eso la pregunta que tú hacías de ¿qué tan importante es esto? Pues tan importante como que es nuestra fe. Dejar de creer que María es virgen es como dejar de creer que Jesús es Dios, como dejar de creer en la Trinidad, como dejar de creer en todo aquello que es la verdad. Si uno deja de creer en la verdad, empieza a creer en la mentira. Entonces, con esto termino y los dejo. Un gusto estar con ustedes. Bye. Muchísimas gracias, Gibran, por estar con nosotros, por habernos acompañado. Y yo preguntaba todo esto porque muchas veces la gente no entiende la fe y la doctrina de la iglesia, y muchas veces se dejan confundir, como lo que dice en Isaías 7:13, 7:12 en adelante: pidan una señal. La señal viene de Dios, viene una señal que es algo diferente, algo que no es común, que se va a salir de lo normal. Es por eso que para mí era importante hacer esta pregunta de si María es virgen o no es virgen, a mí qué me importa. Y muchas veces pues la respuesta es, si no era la virgen que hablaba la profecía, entonces por consecuencia Jesucristo no era el Mesías. Es por eso que yo tenía que preguntar esto, y muchísimas gracias por haberme contestado. Y les quiero preguntar ahora, ¿por qué podemos hablar de muchas cosas y no causa tanto problema? Hablamos de nuestra Madre Santísima y causa un problema enorme, la gente se alborota, y créame, no dudo que el día de mañana algún pseudopastor va a querer estar refutando esto
viviendo a costillas de lo que hacen los católicos? No lo dudo, porque este tipo de temas levantan ámpula. Entonces, si se habla de este tema, y voy a pasar con Rodrigo, si se habla de este tema, de la virginidad de María, estaremos hablando también, Rodrigo, ¿por qué levanta tanto revuelo, tanto realce este tema? Porque nos transportamos a Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Es por eso que la gente ataca a María? Claro, es correcto, es por eso. Recordemos que, digamos que todo el mundo dice por fuera de la Iglesia Católica que a ellos los guió el Espíritu Santo a formar la verdadera iglesia, a restaurarla, que la Iglesia Católica siempre está equivocada. Pero ¿será que existen tantos Espíritus Santos que llevan a tantas personas distintas a doctrinas distintas, supuestamente verdaderas? La Biblia nos dice que este es el espíritu del error. Todo el error está contra todo lo que Dios es y contra toda la obra de Dios. Y el espíritu del error además se viste de ángel de luz. ¿En qué se diferencia el espíritu de Dios del espíritu del error? Que el espíritu del error aborrece todo lo que es santo. Y desde Génesis, como tú bien lo acabas de nombrar, Dios pone enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por tanto, la descendencia de la serpiente, que es la misma del espíritu del error, detesta, aborrece completamente a María, lo que es santo. ¿Por qué? Porque Satanás fue la figura más orgullosa de la creación. La Virgen María fue la mujer más humilde. Satanás era un ángel, el encargado de la música en el cielo. María fue un ser humano común y corriente, que Dios obró maravillas en ella. Satanás cayó por su desobediencia. María fue glorificada por su obediencia. Entonces, por eso es lógico que no todo protestante, pero digamos que los que están más guiados por el espíritu del error, lo primero que ataquen es a nuestra Santísima Virgen María. Así la Biblia diga otra cosa. Pues les voy a dar un ejemplo. El versículo que habla sobre los hermanos de Jesús, ya en Mateo 12:47, y bueno, hay otros versículos, y si ustedes se ponen a mirar, ellos dicen, si ve que Jesús tenía hermanos, entonces, pero que María no era virgen, pero en ningún lado dice que esos hermanos fueran hijos de María. De hecho, en la cultura judía del siglo I no había apellidos, y uno de los supuestos hermanos de Jesús, o uno de los hermanos de Jesús, se llamaba José. No podía llamarse José si fuera hijo realmente de María, porque como no había apellidos en el siglo I, el papá no le podía poner el mismo nombre a su hijo porque causaba confusión. Y no era costumbre dentro de la cultura judía ponerle el mismo nombre a su hijo, ¿ya? En Lucas capítulo 1 vemos que quisieron ponerle el mismo nombre del papá a Juan el Bautista, pero no fue cuestión del papá que era la autoridad, sino era cuestión de los parientes y los vecinos que estaban de chismosos. O sea, el demonio tratando de torcer el plan de Dios, pero se impone el plan de Dios y llega el papá y le dice, no, se va a llamar Juan. Claro, para no romper la tradición judía. El hijo no se puede llamar igual que el papá. Todo eso, incluso en ese capítulo, cuando vemos que los vecinos meten las narices para ponerle el mismo nombre del papá a Juan el Bautista, todo eso son influencias del diablo tratando de torcer el plan de Dios todo el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a pasar con Osmin. Osmin, quiero regresar un poco y recapitular, porque en Mateo 1:25 dice, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y ahí nuestros hermanos separados dicen, epa, párate ahí. Aquí dice, pero no la conoció hasta que tuvo a su hijo. Quiere decir que después sí tuvo relaciones con él, con José. Entonces, ahí ellos, según ellos, en su doctrina, derrumban la doctrina de la iglesia, porque sí tuvo relaciones después, hasta dice después. ¿Qué tienes que aportar a eso, Osmin? Prende tu micrófono, Osmin, por favor. ¿Hoy sí me escucho? Sí. Ok, el término hasta no significa lo que va a suceder después, sino que el término hasta está indicando lo que hasta ese momento había ocurrido. O sea, de que ella era virgen. El término hasta no indica que va a ocurrir algo después, porque sino también pudiéramos nosotros decir de que David tuvo relaciones sexuales con una muerta. Porque dice allí de que Nicol, hija de Saúl, dice que no tuvo relaciones con David, dice hasta después de hasta su muerte. Entonces, eso no quiere decir de que después de muerta sí lo tuvo, ¿verdad? Entonces, vemos como los hermanos protestantes muchas veces tergiversan la Sagrada Escritura a su antojo, ¿verdad? Entonces, ellos confunden la Sagrada Escritura, puesto que no se basan en la enseñanza de los apóstoles y en la enseñanza de los sucesores de ellos, ¿verdad? Entonces, como decía, por ejemplo, también Jesucristo dice allí de que en San Mateo capítulo 28, lo voy a buscar en la Biblia para encontrarlo. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Aquí está. El 20 más que todo, dice aquí, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa palabra hasta no indica que Jesucristo después del fin del mundo no va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, porque si nosotros nos basamos en la ideología protestante que dice el hasta, significa, ellos dicen que es lo que ocurrió antes, o sea, digamos, o que ocurrió después. Por ejemplo, ellos dicen que no la conoció hasta que dio a luz, y quiere decir ellos que después de que dio a luz sí la conoció, o sea, que sí tuvo. Entonces, pudiéramos nosotros decir aquí que Jesucristo ya no va a estar con nosotros hasta después del fin del mundo, pues porque Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vemos como Jesucristo con ese hasta no está indicando que ahí ya no va a estar, sino que ese hasta quiere decir que Él va a estar siempre. Eso es lo que quiere indicar, ¿verdad? Que va a estar siempre. Entonces, igual como cuando dice y no la conoció hasta, o sea, quiere decir que nunca la conoció. Eso es lo que está diciendo, o sea, que nunca tuvo relaciones con ella, y no como lo que ellos dicen, ¿verdad? Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Por aquí, Mauricio, preguntan, ¿de qué nos sirve la virginidad de María? ¿Qué provecho hay? ¿Qué hace de diferencia? Yo creo que este hermano llegó un poquito tarde por ahí. Yo hace ratito pregunté ¿y es virgen o no es virgen? ¿De qué nos sirve? Adelante, Mauricio, ¿quieres aportar algo a eso? Bueno, ¿de qué nos sirve? Es que de decir que no sirve o si sirve, eso es algo bien... ¿Cómo explicarlo de una manera para no ser tan ofensivo? Porque se van a dejarle un poquito las orejas. O sea, ¿por qué hablamos de la virginidad de María? ¿Por qué es tan importante la virginidad de María? Porque si no fuera virgen, entonces contradijera todo lo que viene escrito desde Isaías hasta la resurrección de Jesús, donde María aparece. O sea, lo que le preguntabas tú a Rodrigo me llamaba la atención porque le dolía tanto. Yo me ponía a pensar, ¿verdad? María siempre aparece en todos los momentos importantes. Anunciación, nacimiento, la búsqueda en el templo, primer milagro, llegó hasta la cruz,
Es la única mujer nombrada en Pentecostés, ¿verdad? En todos los momentos importantes siempre está María, ¿verdad? Por eso nosotros como católicos decimos, donde está Jesús, está María, porque en todos esos momentos de vida que tuvo Jesús, siempre estuvo su madre con él. ¿Y por qué es tan importante? Es tan importante porque si no estuviéramos desmintiendo todo lo que escribieron los profetas, todo lo que la Biblia dice. Por eso es importante, porque si no no sería una verdad, sería una mentira o una desidia espiritual, como decimos algunos. Muchísimas gracias, Mauricio. Y es que es importante que la gente entienda que María es modelo de gracia, de virtud, la siempre Virgen María, modelo de virginidad, la madre del Emmanuel, la madre de Dios. Es por eso que es importante saber que cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas. Es por eso que muchas veces la gente trata de sacarle una lógica humana y tratar de entender desde nuestro razonamiento lo que es el poder de Dios. Hace un momento leyendo por aquí en el chat, alguien me recordó lo que dice precisamente el padre Luis Toro, que en una ocasión le preguntó un pastor, ¿cómo que María es virgen? A ver, le preguntó al padre, explíqueme, ¿cómo salió el niño? Y tuvo que haber dejado de ser virgen. Y le dijo el padre, sí, claro que sí, yo le voy a decir cómo salió el niño si usted me dice cómo entró. Y el pastor contestó, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí tiene su respuesta de cómo salió. El poder de Dios es grande y muchas veces no entendemos lo que es un dogma de fe, lo que es la misericordia de Dios, cómo Él se manifiesta en todos nosotros. Les quiero hacer una pregunta y voy a comenzar por Rodrigo. Rodrigo, ahorita en estos tiempos, al hablar nosotros de Génesis 3:15, ¿hay personas que se dedican a atacar a la Madre de Dios directamente? Claro, los primeros son los satanistas, sí. Segundo, los protestantes. Tercero, pero yo pregunto esto y tengo que preguntarlo y te interrumpo porque no es nomás lo atacan. ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué la atacan? Por ejemplo, si en la doctrina de los protestantes ella no tiene ninguna relevancia. Algunos protestantes pues por ahí andan como la respetamos porque fue la madre de Dios, pero hasta ahí. Otros dicen pues fue un vaso que Dios usó, pero sin embargo la atacan y le pegan duro. Adelante. claro, a ver, como yo te dije, el espíritu de error que los motiva a ellos los lleva a aborrecer cosas tan sagradas como la Virgen María y tan importante, porque es que la Virgen María no es nada más ni nada menos que la señal de Dios, ¿ok? La señal del poder de Dios, de la llegada del Emmanuel entre nosotros, de Dios entre nosotros. Por eso es que ellos en sí la atacan tanto, porque es una señal de Dios. Y todo lo que sea señal de Dios, pues a ellos no les va a parecer. Van a tratar de atacarlo porque no, digamos que el protestantismo tiende en algunas cosas a ser muy racional y en otras cosas exageradamente irracional. Creen en cosas que ni siquiera están en la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hablan de que Jesucristo es el unigénito de Dios, pero es el primogénito de María. Entonces quiere decir que unigénito es un solo hijo y que primogénito es el primero de varios hijos. Entonces que María sí tuvo varios hijos. Pero yo quiero recordar que la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Entonces, según el entender protestante, entonces Jesús es el hijo de María y la creación. Y entre María y la creación tuvieron muchos hijos. Según la misma lógica protestante, miren cómo es de absurdo lo que ellos creen. Pero con tal de atacar, ellos se inventan sus propias definiciones.
desconociendo que primogénito en la Biblia significa aquel varón que tenía el derecho de heredar las bendiciones y los bienes del papá. Y un ejemplo de eso es Esaú, que le vendió su primogenitura se me olvidó, a Jacob, ¿sí? Le vendió la primogenitura. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces le dijo, bueno, listo, pásame el plato de lentejas, nos metemos otra vez en el vientre de nuestra madre y sales tú primero. No, significó que él le estaba cediendo el derecho de recibir la bendición y le estaba cediendo el derecho de recibir la herencia. Y, por ejemplo, no hay primogénitas en la Biblia, ni hay segundogénitos, ni tercergénitos, ni cuartogénitos. Eso no lo habla la Biblia, pero ellos tuercen la Biblia, son tan llevados a torcer la Biblia que, digamos, hacen estas interpretaciones solo con el fin de atacar a nuestra Santísima Virgen, atacar lo sagrado. Y imagínense cómo el solo atacar, es que lo estamos viendo, cómo el solo atacar la Virgen María tuerce significativamente todas las concepciones bíblicas. El concepto que ellos tienen de que abrir matriz es perder la virginidad, el concepto de que ser primogénito es el primero de varios hijos, cosa que es completamente antibíblica. Y así, por el hecho de atacar a María, empiezan a torcer varias doctrinas, decir que conocer es tener relaciones sexuales, y entonces vemos cómo a partir de un ataque se van configurando varias mentiras que terminan siendo completamente antibíblicas para atacar algo que es santo y es sagrado según la Biblia. Bueno, Gracias. pues quiero saludar a nuestro hermano Frankie Garcés, que acaba de llegar, y después inmediatamente voy a pasar con Osmín Guerrero. Frankie Garcés, bienvenido. Adelante, Frankie Garcés. Bueno. Hermano. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí. Ok. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Llegando un poquito tarde, no me había sentido muy bien en este día, de hecho falté a mi trabajo, pero pues aquí estamos listos y dispuestos para poder aportar un poquito en lo que esté a nuestro alcance. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a aventar una pregunta bien brava, Frankie, así que ponte cómodo y espero que no te me eches para atrás. No, por supuesto, claro que no, estamos para eso. Órale, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con Osmín Guerrero. Osmín, ¿por qué atacan tanto a nuestra Madre Santísima? Si para nuestros hermanos protestantes es irrelevante, es algo que ni pe ni pa. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Para nosotros nomás Jesucristo, pero ¿por qué ofenden tanto a nuestra Madre? Bueno, la ofenden porque vemos cómo Dios desde el Antiguo Testamento habló de dos descendencias, ¿verdad? Donde sobre todo nos remontamos a lo que es Génesis 3:15, donde le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces vemos ahí que ahí hay dos descendencias, una enemistad entre la mujer y la serpiente, que nos remontamos nuevamente ya a lo que es el Apocalipsis. En el Apocalipsis nosotros vemos, sobre todo en Apocalipsis 12:1, donde dice, apareció en el cielo una grandiosa señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Luego el versículo 5 de Apocalipsis 12 nos dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, no 2, no 3, no 4, no, da a luz un hijo, está hablando en singular. Entonces da a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro o cetro de hierro, va a decir otras versiones, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos Apocalipsis 19:15 para identificar quién es este hijo varón que ha de regir las naciones con vara de hierro, Apocalipsis 19:15 nos dice que este hijo varón es Cristo. Y no lo dice con el nombre Cristo, sino que le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Nos dice así, ¿verdad? En su manto
y sobre su muslo lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo vamos a leer desde el 15, porque yo leí el versículo 16, ¿verdad? Dice, Apocalipsis 19, 15 y 16, dice, le salía de su boca una espada afilada para herir con ella a las naciones, y gobernará con cetro de hierro o vara de hierro a las naciones, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la terrible ira del Señor Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que aparece en el cielo como una grandiosa señal, dice que nos da a luz a ese hijo de varón, que es el que ha de regir las naciones con vara de hierro, y que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bien, vayámonos ahí a lo que nos interesa, que es por qué los protestantes atacan a la Virgen María, o sea, a la mujer. Nos dice Apocalipsis 12:9. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces, el versículo 13 nos dice, cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido al hijo. Entonces, vemos cómo Satanás está persiguiendo a la Virgen María, está persiguiendo a esta mujer que da a luz el hijo varón. Y no solamente Satanás, sino que dice que también los demás ángeles que fueron arrojados a la tierra con él. El versículo 17 nos dice, con esto el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a hacerle la guerra a ella y al resto de sus hijos. Es decir, y fíjese, aquí aclara, el evangelista San Juan aclara quiénes son los hijos de la Virgen María. Es decir, contra todos aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. O sea, los que obedecemos los mandamientos de Dios y seguimos fieles al testimonio o al mensaje de Cristo, esos somos los hijos de la Virgen María. Entonces, Satanás y sus demonios, o sea, los ángeles caídos, van a hacernos la guerra. ¿A quién? A la Virgen María y a nosotros, los hijos de la Virgen. Entonces, es por eso que los hermanos protestantes atacan mucho a la Virgen María. Es por eso que los hermanos protestantes atacan mucho a los católicos, atacan mucho al Papa. ¿Por qué? Porque resulta que son de la descendencia de la serpiente, como lo dice Génesis 3:15. Mira que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. O sea, aquellos que son de la descendencia de Satanás, de la descendencia de la serpiente, van a atacar a la Virgen María y nos van a atacar a nosotros los católicos. Entonces, nosotros vemos, ellos se llaman evangélicos, pero el título de evangélico no les corresponde, ni tampoco les corresponde el título de cristianos. ¿Por qué? Porque el evangélico es aquel que sigue fielmente toda la escritura, todos los evangelios. Vemos como Cristo en el capítulo 5 de lo que es el Evangelio de San Mateo nos dice que el que niegue tan solo una coma, niega toda la escritura. Entonces hay un versículo o varios versículos que ellos no obedecen, por ejemplo, sobre todo ese San Lucas 1:48 que dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cuál ha sido la única generación a través de los siglos que ha llamado bienaventurada a la Virgen María? Nosotros los católicos. Entonces nosotros somos los verdaderos evangélicos, gloria a Dios. O sea que estamos hablando aquí de que hay dos descendencias, la mujer y la serpiente. Entonces, en cierta manera estás diciendo que los hijos de María o los hijos de la mujer y por otro lado los hijos de la serpiente, ¿se puede decir reptilianos? Claro. Muy bien. En estos descendencia de la mujer van incluidos reptilianos, protestantes, ateos, lesbianas, homosexuales, todos ellos, porque si nosotros nos fijamos, todos ellos, ¿a quiénes son los únicos que atacan? A la Virgen María. Por ejemplo, nada menos hace unos 2 meses o 3 o 4, por ahí más o menos, aquí en Argentina, una mujer de lobby gay, que lesbiana, resulta que hizo como, estaba haciendo o realizando un aborto, o sea, un teatro de una realización de aborto vestida de la Virgen María en la Catedral de Argentina. Entonces, esa es una ofensa directa hacia la Virgen María y hacia Cristo, porque ella dijo, cuando estaba realizando ese aborto teatral, dijo de que ella era la Virgen María y que ojalá la Virgen María hubiera abortado a Cristo. Entonces vemos, ese es un ataque satánico que están haciendo contra la Virgen María, contra Cristo y contra la Iglesia. Muchas gracias. Entonces ahí van incluidos todos estos. Bueno, ya sabe, gloria a Dios. Mauricio,
Mauricio, ahorita te quería preguntar a ti porque quiero saber, para complementar lo que dijo Osmin, antes de pasar a la pregunta brava, ¿por qué esto no lo hacen en un templo pentecostal o testigos de Jehová? ¿O por qué no se meten con los mormones? ¿Por qué no van y ofenden a cualquier otra institución religiosa que no sea la Iglesia Católica? Claro, la verdad siempre va a ser atacada, ¿o no? La verdad, donde está la verdad, siempre va a ser atacada. Esto es algo que será así hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Me llama la atención porque inclusive por ahí veo en el chat a alguien que se denomina ex católico. ¿Por qué no solo se pone el nombre? ¿Por qué todavía tiene que ocupar el nombre ex católico? Cuando uno se presenta con una persona, no dice, yo soy el ex de no sé quién, yo no soy el ex de no sé cuánto, no soy fulanito de tal. Y es por lo mismo, porque muchas veces saben que la verdad está en la iglesia, saben que la iglesia tiene la verdad. Benedicto XVI decía, los católicos no tenemos la verdad nos tiene a nosotros, ¿verdad? Esa frase de Benedicto me dejó tan marcado porque dice, tiene razón, o sea, la verdad nos tiene a nosotros, Jesús nos tiene a nosotros, como Él, la única verdad, y como nosotros estando dentro de la iglesia que Él dejó, claro que vamos a ser atacados, claro que María va a seguir siendo atacada, no solo por la virginidad, sino porque se ascendió o no ascendió, porque si se murió o no murió, porque si tuvo más hijos, por si conoció a José, van a seguir atacándola. Pero nosotros por fe, ¿verdad? Por respeto, por amor, cosas que muchas veces no entienden, ¿verdad? No entienden los protestantes, ¿verdad? Simplemente van a seguir atacando la verdad porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Ellos critican tanto a la iglesia que no enseña y cuando uno les pregunta a ellos, hasta este día yo no he conocido a un protestante que cuando se le hace un examen de fe de la Iglesia Católica conteste bien las preguntas, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. Cuando hablo con los protestantes le digo yo, ok, vamos a hacerte un examen a ver si conocía la fe católica. Cuando le pregunto de 10, responden una, las otras 9 fueron bateadas. Y es por lo mismo, porque siguen siendo católicos, ¿verdad? Y van a seguir siendo católicos, pero sin conocer la fe, ¿verdad? Sin conocer la fe. Y por eso se van a protestar a otro lado, por eso se llaman protestantes, porque protestan por esto, protestan por lo otro, protestan por la coma, protestan por el punto, protestan por María, protestan por todo. Entonces, voy a volver a enfatizar la frase de Benedicto XVI. Nosotros no tenemos la verdad nos tiene a nosotros. Muchísimas Amén. gracias. Gracias, Mauricio. Y en realidad, yo quiero hacer un comentario y es con el corazón. Y se lo digo a todos aquellos que están en el chat. No se deje llevar por alguien que dice ex católico. Nunca lo fue. Si lo hubiera sido, una alma eucarística jamás abandona el cuerpo y la sangre de Cristo por irse para otro lado. Tampoco se deje engañar si alguien se pone pastor, porque no tiene una iglesia, ni tampoco tiene ovejas, ni nadie tiene la autoridad para nombrarlo pastor. Puede ponerse el nombre que él quiera, se puede poner Scooby-Doo, no quiere decir que lo sea, así es de que no se enganche. La gente muchas veces lo hace para llamar la atención y sobre todo para distraerlo de lo que usted viene a aprender. Bueno, pues quiero pasar a la pregunta brava ya para terminar y me voy a ir directamente con Rodrigo Andrés Calvo. Si decimos que María es virgen y los católicos defendemos que María es virgen, Rodrigo, entonces ¿por qué la Biblia habla de que tuvo más hijos? Eso lo dice en San Marcos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Entonces, la Biblia habla de que aparentemente María tuvo más hijos. Habla la Biblia y ahí está escrito. También está en San Mateo capítulo 13, versículo 55. Habla de hermanos de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Adelante, Rodrigo. A ver, en primer lugar, la Biblia no habla de hijos de María, habla de hermanos de Jesús.
aunque la Biblia sí habla de que María tuvo más hijos en Apocalipsis 12. Y esos hijos, ahí lo dice, son aquellos que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesucristo, o sea, por adopción, no son hijos directos. Eso quiere decir que nosotros, los cristianos católicos, somos hijos de María, lo dice Apocalipsis 12, ya, pero somos hijos por adopción. Por otro lado, bueno, la Biblia, hay que entender que hermanos es un término que se utilizaba en la cultura hebrea, eh, que significa, digamos que ellos no tenían como la misma separación familiar que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Génesis también vemos que Lot y Abraham, en una parte dice que Abraham es el tío de Lot, y en otra parte Lot y Abraham están dialogando y dijo, nosotros somos hermanos. ¿Por qué? Porque la conciencia judía de hermano no está tan definida como la nuestra. Para ellos hermanos iban hasta los primos y los tíos, familiares cercanos eran hermanos. Por ejemplo, creyentes en la fe, la Biblia también habla de hermanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que entender. Y por otro lado, vemos que, digamos que en las genealogías de Jesús que están en Mateo capítulo 1, los primeros 15 versículos de Mateo 1, en Lucas capítulo 3, tú miras toda la genealogía de Jesús y ves que en la genealogía hay hermanos, pero cuando llegan a Jesús no se mencionan por ningún lado los hermanos. Y por otro lado, cuando Dios le prometió a la mamá de Sansón que iba a tener un hijo, ella tuvo un solo hijo. Cuando Dios le prometió a la esposa de Abraham que iba a tener un hijo, ella tuvo un hijo, ¿sí? Cuando Dios le prometió a Isabel que iba a tener un hijo se iba a llamar Juan, solo tuvo un hijo. Y si Dios le prometió a través del ángel 20 segundos. A María que iba a tener un hijo, es porque iba a tener un solo hijo. Dios no se equivoca ni los ángeles se le olvidan los mensajes. Por último, quiero agregar esto. A ver, para el evangélico protestante es absurdo creer que una pareja unida no va a tener relaciones sexuales, que es normal que tengan relaciones sexuales y que eso es antinatural. Entonces ellos piensan en lo meramente humano, pero protestan negando la misma verdad de Jesucristo, porque Jesucristo él mismo nos habla en una de sus parábolas de un señor, del Señor Dios, que está casado con 10 vírgenes. Entonces en Mateo 25:1 lo pueden ver, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes tomando sus lámparas que salieron a recibir al esposo. Entonces vemos que un esposo con 10 vírgenes, y a ellos eso les parece absurdo, con esa comparación niegan a Jesús diciendo, no, eso es imposible, eso es antinatural, pero el mismo Jesús nos muestra cómo es el reino de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Frankie Garcés, ¿quieres aportar algo a este tema, Frankie? Sí, por supuesto. ¿Sí me escuchó? Sí, claro. Ok. Tenemos un problema aquí con los hermanos separados, porque ellos entienden que cuando dice la Biblia hermanos de Jesús, quiere decir que son hijos de María. Es completamente un verdadero desconocimiento de las Sagradas Escrituras, como ya lo decía el hermano Rodrigo Andrés. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, pero verso 32, cuando le preguntan, oye, tu madre y tus hermanos te mandan llamar, tenemos que entender que la Biblia nos aclara y nos especifica perfectamente cuando se refiere a hijos de una madre o de un padre diferente o hijos de ambos. Por ejemplo, si vemos en Génesis capítulo 43, verso 29, entonces dice, entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre. Perfectamente la Biblia nos aclara que es hijo de madre, ¿sí? Entonces, en el caso de Marcos capítulo 1, verso 32, cuando le preguntan, oye, tu madre y tus hermanos te mandan llamar, tendría que haber dicho ese texto forzosamente, tu madre y los hijos de tu madre te mandan llamar. ¿Por qué? Porque Jesús era hijo de María, no era hijo de José.
como lo hacen ver los hermanos separados. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, otra palabra, hermanos, por ejemplo, en Juan capítulo 20, verso 17. Si recordamos, cuando María Magdalena, cuando Jesús resucitó, se encuentra con María Magdalena y María Magdalena quiere retenerlo, pues estaba contenta de ver al Señor. Entonces Jesús le da una orden y le dice, no me retengas porque todavía no subo a mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces, en el verso 18, María Magdalena desobedece la orden del Señor y dice que se va con los discípulos, no dice que se va con los hermanos. ¿Por qué? Porque no hay tales hermanos. Simple y sencillamente, la palabra hermanos en este caso se refiere única y exclusivamente a familiares o a personas que compartían la misma fe, la misma doctrina. Por ejemplo, podemos verlo también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, capítulo 1, verso 15, donde San Pedro le llama hermanos a 120 personas. Entonces quiere decir esto que la mamá de San Pedro tuvo 120 hijos. Creo que es una completa herejía, ¿ok? También lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, verso 11 y 12 específicamente, donde el Señor Jesús le llama hermanos a todos aquellos que son redimidos por Él, ¿ok? Entonces, eso de que la palabra hermanos en las Sagradas Escrituras dice que tenga que ser hermanos carnales de Jesús, es una completa herejía. Quiero aclarar esto y quiero que todos nos pongamos a analizar esto. El siquiera pensar, por lo menos que nos pasara por la mente, ¿sí? Que el Dios verdadero, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que se vino y se hizo carne, y tomó carne y hueso y sangre de María, pudiera tener medios hermanos de sangre, es una aberración para las Sagradas Escrituras, ¿ok? El siquiera pensar que pudiera haber semidioses, porque puesto que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que derramó hasta la última gota en la cruz, pudiera compartirse con hermanos pecadores y carnales como nosotros, es simplemente una aberración para las Sagradas Escrituras. Y esto ojalá que los hermanos separados lo tengan en cuenta. Este tema es muy largo y es muy exquisito en citas bíblicas. Me encanta ese tema, sobre todo María, me encanta, pero obviamente tenemos muy poquito tiempo para poder aclarar y ojalá y que pudiéramos tener otra oportunidad para seguir hablando de este tema que es muy abundante en citas bíblicas. Ellos dicen que no podemos demostrar con las Sagradas Escrituras que María fue virgen. Claro que sí. Yo y mis hermanos no utilizamos el catecismo de la Iglesia Católica, utilizamos única y exclusivamente las Sagradas Escrituras. Como ya se había hablado sobre el tema de la palabra hasta de Mateo 1:25, ese tema también es perfectamente bíblico. No hay textos patrísticos que, aparte de la Sagrada Escritura, que nos demuestren claramente que María no tuvo más hijos, o que María tuvo relaciones con José. Por ejemplo, si ellos dicen que el matrimonio de José y María se consumó mediante la relación sexual, ¿sí? Podemos entender claramente que en las Sagradas Escrituras no existen citas bíblicas donde a María se le llame mujer de José o esposa de José, sino solamente dos textos. El primero es Mateo 1:19, cuando le llama a José marido de María, y eso fue cuando la pensaba repudiar o pensaba abandonarla. Entonces ahí no hay consumación por medio de la relación sexual. En la segunda cita es en Lucas capítulo 1, verso 27, donde a María se le llama esposa de José, y fue cuando ella estaba embarazada y tenía que ir al censo para poder empadronarse. De ahí en fuera, no hay una sola cita bíblica después de haber nacido Jesucristo que se le llame a María como esposa de José, o a José como esposo de María. Si tienen una cita los hermanos separados que diga que María es esposa de José después de haber nacido Jesús, me la puede hacer llegar y yo me salgo de la Iglesia Católica en este momento, en ese mismo momento. No hay cita bíblica, ¿ok? Ahora, aparecen más de 19 citas bíblicas hablando sobre María y sobre José y sobre Jesús, y siempre se le llama María, la madre del Señor, o
María y su madre, Jesús y su madre. No existe una sola cita que diga que María es esposa de José, no la hay, ¿ok? Y eso estoy completamente seguro, ¿ok? Ese sería mi aporte por este momento y ojalá y que podamos tener más tiempo para poder hablar de este tema que es tan grande. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Por eso estaba esperando a que entrara la pregunta brava. Bueno, pues vamos a pasar con Osmin Guerrero. Osmin, ya para terminar, para cerrar con este programa, la misma pregunta. ¿Por qué estamos hablando de la virginidad de María si muchos hermanos separados vienen y nos dicen que María tuvo más hijos? Y está en San Marcos capítulo 6, versículo 13 en adelante. También está en Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿Podrías apoyarnos un poquito con la defensa de la fe? Claro, claro, así es. Bueno, en primer lugar, digamos, los protestantes se confunden porque en San Marcos capítulo 6, versículos del 31-32, mencionan a los supuestos hermanos de Jesús. Nos dicen, Señor, te vienen a buscar tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Entonces, esa palabra hermanos, ellos lo traducen como hijos de María, pero la palabra hermanos en la Biblia no significa hijo de, sino que la palabra hermano, para cualquiera que conozca un poquito de hebreo, la palabra hermano se dice en hebreo aj, y ese aj es para un tío, primo o pariente, incluso para alguien que hace el mismo oficio. Por ejemplo, tenemos en Génesis 29:4. En Génesis 29:4, vamos a buscar aquí en la Biblia, Génesis 29:4 nos dice, y Jacob preguntó a los pastores, o sea, personas que cuidaban las ovejas, que cuidaban cabras, ¿verdad? Y dice, Jacob preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes, hermanos míos? Y ellos le respondieron, somos de Harán. Entonces vemos nosotros como a alguien que hace el mismo oficio, a alguien incluso que es vecino, se le llama hermano. Alguien que es de la misma tribu, que es de la misma parentela, que es del mismo territorio, se le llama hermanos. Por ejemplo, si nosotros leemos en Éxodo capítulo 2, versículo 11, dice ahí que siendo Moisés ya mayor, se preocupó de sus hermanos, los israelitas, y le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, dice. Entonces vemos cómo aquellos que eran del mismo pueblo, de la misma nación, se les llamaba hermanos. Entonces lo que es San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 32, donde Jesús andaba en un territorio que no era su pueblo, y vienen los israelitas que son de su pueblo, vienen a donde él estaba y por eso le dicen, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. O sea, prácticamente le está diciendo ahí, te busca tu madre y los de tu pueblo, tu madre y los de tu nación. Por ejemplo, San Marcos, más adelante en San Marcos capítulo 6, versículo 1, nos dice que él se fue a su patria, donde estaba su gente. Entonces vemos que él estaba fuera. En el capítulo 3 él estaba fuera de su patria. Por ejemplo, nosotros leemos San Marcos capítulo 6, versículo 1, dice, y partido de aquí se fue a su patria, es decir, a su tierra, y le seguían sus discípulos. Entonces vemos como en el capítulo 3 Jesucristo no se encontraba en su patria. Y es por eso que ellos allí se confunden. Entonces, ahora bien, se confunden mucho más cuando lo que es en ese mismo capítulo 6 de San Marcos, versículo 3, donde dice, y que no son sus hermanos Jacob, José, Judas y Simón. Entonces, esa palabra, y que no son sus hermanos, ellos dicen, ya ve, entonces María sí tuvo más hijos, pero volvemos otra vez a lo mismo, el término hermanos no significa hijo de. Entonces, a mí me gustaría que algún protestante me buscara una sola cita bíblica donde dijera hijo de María. O sea, esos que supuestamente mencionan como hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver, y vayámonos a San Mateo capítulo 1, versículo 15 y 16, permítame un segundo y busco la cita. San Mateo capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, y Elud fue padre de Eleazar, y este lo fue de Matán,
y este de Jacob, y Jacob fue padre de José. Entonces aquí tenemos dos de los supuestos hermanos de Jesús. Resulta que realmente no eran hermanos. Uno era el abuelo y el otro era el papá adoptivo, o sea, San José, ¿verdad? Que es el que nos habla allí San Marcos 6.3, donde menciona a Jacob y José y los pone en ese orden. Jacob, ¿por qué? Porque era el abuelo. José, que era el padre adoptivo, o sea, el padre según la ley, ¿verdad? El papá de Jesús. Y Judas, que este Judas nos dice que Judas era hermano de José. Vemos como si Judas es hermano de José, entonces 20 sale que segundos. Judas, este Judas Tadeo sale siendo como tío de Jesús. Y luego menciona a Simón, que Simón, resulta que hay dos, ¿verdad? Está Simón Pedro, que este Simón Pedro no es hermano de Jesús porque él es hijo de Juan, nos dice en lo que es San Mateo 16:17, que es hijo de Juan, y en San Juan 1:42 nos dice Simón, hijo de Jonás. Entonces, por ahí un protestante me decía que yo estaba errado porque Simón no era hijo de Juan, sino que era hijo de Jonás. Entonces, el problema es que ellos no conocen que, por ejemplo, en San Juan 1:42 se lo dice en el término hebreo. O sea, Jonás es el nombre en hebreo y Juan es el nombre ya latinizado. Entonces, por eso que Jesús le dice Simón, hijo de, perdón, en San Mateo es que le dice Simón Barjonas. Simón Barjona, o sea, esa es la palabra bar, significa hijo. Entonces, Simón, hijo de Juan. Y en, en lo que es en San Juan 1:42, donde le dice Simón, hijo de Juan. Muchísimas gracias por toda tu aportación. Quiero mandar un saludo para José Plasencia, que anda por ahí en el chat, Martín Barrientos, el Gibran, andan bien tendidos por ahí en el chat. No sé si quieras aportar algo más, Mauricio Caballero, ya con eso terminamos. Muchísimas gracias. Yo creo que ya se dijo todo, ¿verdad? Ya se dijo todo lo que tenía que decirse para el corto tiempo que compartimos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, pues ya casi llegamos a las 2 horas en este programa y quiero agradecer a todos aquellos que nos están mirando y que siempre están fieles aquí al programa. Muchísimas gracias. Mario Yarper, Pentecostés, nuestro hermano pendiente de lo que hacemos aquí en el canal católico, a ex católico Pastor Mario Prado, que siempre está al pendiente también, a Soldado Cristiano, Pablo MC, todos aquellos, Paquis Díaz, JK, BB, a todos aquellos que siempre nos están acompañando, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos entrar en los hogares. Hubo una cosa, no sé si podemos dejar el chat abierto por ahí y necesitamos una pregunta para el otro catecismo por ahí, una pregunta y vamos a dar 2 minutos o 3 minutos para que la contesten en lo que ustedes se despiden. Adelante, Rodrigo, si puede hacer una pregunta, por favor. Ok. Bueno, entonces, hay un versículo que mencionamos. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, la pregunta es muy simple. Entre todas las cintas que dimos y todas las explicaciones, hay una que habla de las puertas del templo, de una puerta. Entonces, ¿cuál puerta es esa que representa a María y en qué cita está? Difícil, pero vamos a ver si la responden. ¿Ok? La cita, pista, está en el Antiguo Testamento. Y ya se habló en el programa. ¿Ah? Y ya se habló en el programa, ya se mencionó la cita. Ya se habló, ya se mencionó, sí. Bueno, ya se pues, mencionó. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente del chat y el primero que, por favor, que conteste, pues se gana un catecismo. Frankie Garcés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Te puedes despedir, por favor, Frankie Garcés?
Sí, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, los que están conectados, los que nos están viendo y a todos ustedes. Siempre es un placer estar con todos ustedes, un elenco de grandes apologetas, hermanos enormes en la fe, quienes aprendo yo mucho cada día. Quiero pedir que me los bendiga el Señor a todos y cada uno de ustedes, que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto y sobre todo pues sigamos haciendo oración por nuestros hermanos de Nicaragua. Están pasando por un momento muy duro, muy triste, por Venezuela y por todos aquellos hermanos que están siendo perseguidos por la fe. Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Te quedas por ahí, por favor, antes, ya para cuando terminemos la transmisión, por favor, quiero hablar con ustedes. Un saludo por ahí para Susi Levario, que está mirando el video, y Martín Barrientos. Adelante, Mauricio Caballero, despídete, por favor. Bueno, un saludo a todos. Gracias por estar en compañía con nosotros. Bendiciones a todos en general. Los amamos en el nombre de Jesús, a todos por igual, ¿verdad? Y quizás como tú dijiste, una pregunta. Y quizás la única pregunta es, ¿qué les ha hecho María? ¿Verdad? Esa sería mi única pregunta. ¿Qué les ha hecho para que la traten así? Para dejarlo como reflexión. Sí, ¿qué les ha hecho para que la traten así? ¿Verdad? Así que bendiciones a todos y primeramente Dios, nos vemos miércoles o sábado. No, próximo lunes con Mesa Redonda. Tenemos pregúntale a Rodrigo y sus amigos el miércoles y ahora Mesa Redonda los lunes. Excelente. Bendiciones para todos, un gusto y gracias por compartir estas 2 horas con nosotros. Bendiciones a todos mis hermanos de Mesa Redonda, se les quiere. Saludos en la distancia. Muchísimas gracias. Por ahí está Carlos Enrique Díaz Mayorga, que dice que es Ezequiel 4 del 1 al 3. ¿Es verdad, Rodrigo? Es correcto. Bueno, pues el hermano Carlos Enrique Díaz Mayorga, por favor, entre a la página de Facebook y búsquenos como Mesa Redonda y por medio del mensaje nos manda, por favor, su información. Muchas felicidades. Gracias por participar con nosotros. Esto es totalmente gratuito. Gracias por querer conocer su fe. Gracias por tener hambre de Dios. Osmin Guerrero, despídete, por favor, Osmin. ¿Sí se oye? Sí, y de una vez quiero mandar un saludo a la parroquia de San Judas Tadeo, al Ministerio de Evangelización y Apologética. Defiende tu fe. Sí, gracias hermano por el saludo y gracias por ese saludo hermoso que nos mandan a nuestro ministerio. También queremos agradecer a todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, gracias a los hermanos católicos que siempre están pendientes de nosotros y también gracias a aquellos hermanos no católicos que también nos escuchan, pero que no ofenden, que están ahí escuchando, poniendo atención, queriendo conocer la verdad. Muchísimas gracias por ese respeto, por esa educación que tienen y les mandamos un abrazo en el Señor. Y para despedirme también quiero suplicar a todos ustedes que oren por la hermana María Guadalupe Ávila Reyes, quien se encuentra en Monterrey, que de repente dice ella que tiene depresión y le dan ganas de quitarse la vida. Entonces mantengámosla en oración para que el Espíritu del Señor habite en ella y no vaya a cometer ese pecado grave, ¿verdad? También quiero pedir que hagan oración por la hermana Elsie Muñoz, quien le encontraron un quiste en el cerebro y va a ser operada. Entonces, para que todo salga bien. Entonces, que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes. Siempre recuerden que los amamos y cualquier cosa ahí estamos a las órdenes. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Osmin. Y ahorita ya se están yendo ya 2 catecismos. En la próxima Mesa Redonda vamos a estar dando una Biblia Nueva Jerusalén. Así que esté al pendiente porque no sabe en qué momento vamos a hacer la pregunta. Y antes de despedirme, quiero proponerles, no sé si pueden estar el próximo lunes, espero que sí, rasgos de la verdadera iglesia. Quiero que sea ese el tema, rasgos de la verdadera iglesia de Cristo.
quiero que toquemos temas porque porque es bien importante, porque allá afuera hay muchas personas que dicen, ponen a su iglesia, iglesia de Cristo. Hay muchas personas que dicen, la mía es la verdadera. Muchos, se atribuyen a sí mismo, como lo dice en el Unitatis Redintegration, en el numeral 1, dicen que muchos se hacen pasar o se atribuyen que vienen de Cristo. Y por eso es que quiero que toquemos esto que se va a llamar rasgos de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Estás de acuerdo, Frankie Garcés? Sí, claro que sí, por supuesto. Muy buen tema. Ok, muchas gracias, Mauricio Caballero. ¿Estarás listo para la próxima semana para los rasgos? Muchísimas gracias. Osmín Guerrero, ¿estarás listo? Claro que sí, hermano. Muchísimas gracias. Y la pregunta es para todos los que nos están mirando, ¿estarán listos? ¿Se atreve usted a estar con nosotros, a acompañarnos el próximo lunes para conocer los rasgos de la verdadera iglesia de Cristo, para que ya nadie lo confunda, para que ningún pseudo pastor venga y le quiera cambiar la iglesia, le quiera cambiar la doctrina, su fe y su esperanza? Bueno, pues yo por mi parte también me despido. Mi nombre es Javier Morales. Búsquenme en mi página de Facebook como Morales Javier y los dejo aquí con el hermano Rodrigo, pero no se le olvide, defienda su fe. El principio de todo cristiano es conocer su fe, vivir su fe, enseñar su fe y defender su fe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rodrigo, pregúntale a Rodrigo y sus amigos este próximo este próximo miércoles. Sí, señor, el próximo miércoles los esperamos a todos, Dios mediante. Adelante, Rodrigo, despídete. Bueno, hermanitos, para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido nuevamente con ustedes. Me alegra mucho pues que hayan estado en sintonía. Espero que este tema haya sido de su agrado. Un abrazo y felicitaciones a Filiberto, el primer ganador del programa. Con su pregunta, la pregunta que le hicimos. Ya bueno, este nuevo ganador también. Hermanito, felicitaciones. No olviden no dejarse comer cuentos. Hoy por las redes sale que es que excatólicos, pastores, apóstoles, profetas, querubines, gente que dice que ellos son Jesús, como la tal Cristo Lisbeth, que dice que ella es Cristo y que el esposo era Cristo, pero se le murió de cirrosis. Entonces ella asumió el papel de Cristo ahora. Y así sucesivamente, tú vas a encontrar todo tipo de gente rara en internet. No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar. Rodrigo, estoy mirando que muchos están pidiendo Biblias. Algunos se quieren ganar. Tenemos esta edición de lujo, Biblia de Jerusalén, letra grande, nuevecita. Espero que alguien se la gane el próximo programa en Mesa Redonda. Adelante, Rodrigo. Vale, ay, no me los antoje, no mentiras, lo hacemos con todo el amor para. A ver, bueno, hermanitos, para resumirles como siempre, este panel es y entrar a ver este programa, los derechos exclusivos no valen $10, no valen 20, 30, no vale 50. Es totalmente gratis, porque ya Cristo pagó por ti, pagó por mí y pagó por todos. Así que recibe esta invitación y lo que has recibido gratis, dalo gratis. Recuerda que compartir este programa también es evangelizar. Tú has recibido esta bendición, compártelo para que cada día más católicos conozcan su fe, sepan cómo se defiende con la Biblia y no se dejen engañar. Que el Señor los bendiga desde las aquellos que necesitan
que su salud sea mejorada, que el Señor sea derramando sangre poderosa en sus vidas, y nos vemos hasta el miércoles, si Dios lo permite, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bendiciones a todos. Hasta la próxima.